Existen misterios que congelan la sangre, polémicas que arden como fuego vivo y secretos tan pesados que hunden a cualquiera. Tras las luces cegadoras del espectáculo, 25 estrellas guardaron bajo 7 llaves un diagnóstico mortal: el SIDA. Algunos sostuvieron la mentira hasta su último suspiro, negando lo evidente. Otros, por desgracia, ni siquiera tuvieron la oportunidad de confesar su verdad al mundo. Pero el tiempo todo lo revela, y hoy vamos a destapar esas historias prohibidas. Empezamos con un caso que dejó a todos en shock: Mickey Rourke. ¿Quién en su sano juicio habría pronosticado que el gran sex symbol de los años 80, ese hombre que derretía corazones con una mirada penetrante y un semblante que destilaba masculinidad pura, acabaría transformándose en la advertencia viviente más trágica sobre los peligros de la cirugía estética en la meca del cine? Mickey Rourke lo tenía absolutamente todo a sus pies: reconocimiento mundial, un talento desbordante y un atractivo físico que lo posicionaba como el macho alfa definitivo de Hollywood. Sin embargo, su decisión de colgar los guiones para ponerse los guantes y lanzarse al boxeo profesional marcó el inicio de su declive. En el cuadrilátero no solo perdió combates y prestigio, literalmente perdió su cara. Las palizas brutales que recibió le destrozaron las facciones, dejándole secuelas evidentes. Pero en vez de lucir esas cicatrices con orgullo, como mapas de su vida, corrió a refugiarse en el bisturí. Lo que en teoría debía ser una cirugía reconstructiva para arreglar los daños, pronto degeneró en una metamorfosis catastrófica y sin retorno. Injertos de pelo, operaciones de nariz, inyecciones masivas de silicona en las mejillas y estiramientos para borrar los surcos de la edad. La lista de intervenciones es tan extensa como absurda. El resultado final fue devastador: un rostro que recordaba más a una careta de goma que a la cara de un ser humano. Incluso con el paso de los años, cuando buscó a los mejores especialistas para intentar revertir el desastre, el daño en sus tejidos era prácticamente irreparable. Rourke acabó luciendo mucho más viejo de lo que le correspondía, con una apariencia artificial que despertaba más lástima y dudas que admiración. Y aunque él ha tenido el valor de admitir sus equivocaciones, justificándolo como parte de su viaje, hay una verdad que no se puede tapar: su obsesión enfermiza por la eterna juventud. Esa vanidad terminó aniquilando el magnetismo natural que lo llevó a la cima. Hoy en día, su legado no es solo su filmografía, sino que sirve como un recordatorio brutal del alto precio que se paga al intentar vencer al tiempo con operaciones, en lugar de aceptar la vejez con dignidad. Pasemos ahora a hablar de una figura imponente: Ray Liotta. Ray Liotta era de esos actores que no necesitaban abrir la boca para dominar una escena. Su sola presencia llenaba la pantalla de tensión. Con esos ojos azules penetrantes y una mandíbula de acero, era el candidato ideal para encarnar a mafiosos torturados, policías corruptos y tipos con los que no querrías cruzarte jamás. Especialmente después de su interpretación magistral como Henry Hill en la legendaria película. Buenos muchachos, Liotta quedó grabado en la memoria colectiva como el antihéroe por excelencia del cine estadounidense. Pero mientras sus personajes envejecían con una crudeza realista, Ray decidió tomar otro camino. En sus últimos años, su rostro empezó a sufrir una mutación evidente. Aquellas arrugas que contaban historias de vida desaparecieron, reemplazadas por una superficie lisa, extrañamente hinchada y con una tensión antinatural.
Sus pómulos se veían exageradamente altos, la piel demasiado tirante, y su capacidad para gesticular se redujo drásticamente. Como era de esperar, las especulaciones no tardaron en inundar las redes: exceso de botox, estiramientos faciales agresivos y rellenos dérmicos. Él nunca confirmó ni una sola palabra sobre estos procedimientos, pero tampoco se molestó en negarlo, quizás consciente de que dar explicaciones sobraba, cuando su propia imagen gritaba la verdad a los cuatro vientos. Lo que realmente daba escalofríos no era el cambio físico per se, sino el choque visual entre su cara retocada y la naturaleza de los papeles que seguía aceptando. Continuaba interpretando a hombres duros, curtidos por la desgracia, pero su rostro ya no transmitía ni dolor, ni años, ni emoción genuina. Parecía prisionero de su propia máscara. A pesar de todo, Liotta jamás dejó de trabajar. Siguió al pie del cañón sin dar cuentas a nadie sobre su aspecto. Nos dejó en el año 2022, falleciendo mientras rodaba en República Dominicana, dejando un legado artístico envidiable, pero también un debate muy incómodo sobre la mesa. ¿Qué mensaje nos envía la industria del entretenimiento, cuando hasta los tipos más rudos del cine sienten que no tienen permitido envejecer con naturalidad? Ray Liotta fue, es y será un titán del género criminal. No obstante, su historial estético nos demuestra que incluso los hombres más temidos son vulnerables ante la tiranía del espejo y la presión social. Por otro lado, Sylvester Stallone fue el estandarte absoluto de la virilidad en los 80, torso brillante, mirada desafiante y esa voz cavernosa que inspiraba miedo y respeto a partes iguales. Sylvester Stallone no solo actuaba, él personificaba la rudeza en su máxima expresión. Cuando Rocky Balboa subía al ring o John Rambo cargaba su fusil, millones de espectadores alrededor del globo sentían esa fuerza como propia. Pero existía un adversario al que ni siquiera Stallone pudo noquear: el implacable paso de los años. Y curiosamente, todo empezó por un tema médico. En una entrevista del año 1992, reveló que su característica sonrisa torcida, que muchos veían como su marca personal, era en realidad consecuencia de una complicación durante su nacimiento que le paralizó un nervio facial. Para intentar corregir esa asimetría, pasó por el quirófano por primera vez. Hasta ese punto, todo era comprensible. Pero Hollywood es una bestia que no tiene piedad ni con sus leyendas. La llegada de las cámaras de alta definición, productores obsesionados con la juventud eterna y un público cada vez más crítico empujaron al actor hacia un abismo silencioso: la adicción a la cirugía. Con el transcurso de las décadas, su fisonomía fue mutando progresivamente, perdiendo la naturalidad que lo caracterizaba. Ocurrió de manera progresiva, casi como un susurro al inicio, algo que apenas podías notar si no prestabas mucha atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, la transformación se volvió innegable, tan obvia que resultaba imposible apartar la mirada del desastre estético. Aquella piel que antaño lucía curtida por la experiencia y rebosante de carácter, perdió toda su humanidad para convertirse en una superficie lisa y aterradoramente perfecta, similar a una inquietante máscara de cera sin vida. Sus cejas desafiaban las leyes de la física, quedando suspendidas en una expresión de sorpresa perpetua que no encajaba con la realidad. La línea de su mandíbula, ahora afilada hasta el extremo, parecía haber sido tallada con precisión láser, mientras que sus ojos,
esos que antes lo decían todo, ahora reflejaban un vacío absoluto, una inmovilidad que helaba la sangre. Diversos expertos en medicina estética no han dudado en analizar cada milímetro de su rostro en programas y revistas, emitiendo diagnósticos demoledores sin necesidad de haber puesto un solo dedo sobre su piel. El veredicto de los especialistas es casi unánime. La estrella de acción probablemente se ha sometido a una batería interminable de estiramientos faciales, dosis masivas de Botox y tratamientos agresivos para tensar la dermis, lo que ha resultado en una rigidez facial que le impide gesticular con naturalidad. Las especulaciones van mucho más allá, y ciertos cirujanos se atreven a señalar el uso excesivo de otras sustancias, sugiriendo la presencia de voluminosos rellenos térmicos inyectados, tanto en los pómulos como en el mentón, para redefinir su estructura. Llegados a este punto, la verdadera incógnita ya no es enumerar las intervenciones, sino preguntarnos con tristeza qué queda realmente del hombre que había debajo. Su legión de seguidores se encuentra en una encrucijada emocional, totalmente perplejos. Por un lado, están los que defienden a capa y espada su libertad para retocarse, y por otro, aquellos que lloran la pérdida de esa expresión ruda, genuina y llena de verdad, que lo catapultó al estatus de leyenda cinematográfica. No obstante, el impacto más devastador de esta metamorfosis no fue el cambio físico ni el escarnio en la prensa, sino algo mucho más profundo y doloroso a nivel emocional. Y es que, aunque su físico se mantenga imponente y su trayectoria en Hollywood siga vigente, su cara, esa herramienta que antes narraba 1000 batallas con un solo gesto, ha enmudecido para siempre y ya no es capaz de transmitir nada. Hablemos ahora del incombustible Tom Jones, el hombre detrás de himnos inmortales como It's Not Unusual, la inolvidable Delilah o ese bombazo rompepistas llamado Sex Bomb. Jones nunca fue un simple vocalista. Era un auténtico huracán sobre el escenario, un volcán galés en erupción con una voz que reconocías al instante y una mirada cargada de magnetismo. Penetrante, sumado a un carisma arrollador que tenía el poder de desarmar a cualquiera, dominando con la misma facilidad un concierto multitudinario que un plató de televisión. Durante décadas enteras, ostentó el título de símbolo sexual maduro, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo envejecer con clase, elegancia y un atractivo irresistible. Todo eso cambió drásticamente el día en que su confianza en su propio encanto flaqueó y decidió poner su rostro en manos del bisturí. El propio Jones confesó sin tapujos haberse realizado una rinoplastia, operaciones en los párpados y diversos retoques en la zona de la barbilla. Según sus propias palabras, se lanzó al quirófano con una única y estricta condición para el cirujano: quería verse mejor, pero bajo ningún concepto quería parecer un muñeco operado. Lamentablemente, aquel deseo fue imposible de cumplir, y aunque su potente vozarrón seguía intacto, su cara empezó a transformarse en algo sintético, perdiendo toda su naturalidad. De repente, sus pómulos estaban demasiado elevados, su frente lucía excesivamente tensa, y sus ojos aparecían abiertos de una forma que desafiaba a la anatomía humana. Las piezas del puzzle de su rostro simplemente ya no encajaban. Mientras que para los incondicionales seguía siendo una deidad musical, para muchos otros se estaba transformando tristemente en una caricatura, una imitación barata de la leyenda que solía ser. La ironía del destino es cruel, pues su propio médico se lo advirtió con claridad meridiana.
Antes de empezar, hazte solo lo justo y necesario. Ten cuidado y no te excedas. La meta es que sigas pareciendo tú mismo y luzcas natural, le dijo. Y a pesar de la advertencia, el daño se fue acumulando de manera sutil, pero irreversible. Sin embargo, el hechizo de aquel hombre que lucía sus arrugas como medallas, con sus canas seductoras y ese aire salvaje, comenzó a disiparse, quedando sepultado bajo una piel estirada hasta el límite de lo soportable. Afortunadamente, el tiempo trajo sabiduría, y Jones supo rectificar el rumbo. Permitió que su cabello recuperara su gris natural, abandonó las cirugías y decidió abrazar su vejez con una dignidad y elegancia renovadas. A día de hoy, habiendo superado la barrera de los 80 años, sigue subiéndose a las tablas, cantando con pasión y abarrotando estadios, demostrando al mundo que la edad es, en efecto, solo una cifra. No obstante, la memoria de aquella etapa oscura, marcada por el exceso de quirófano, sigue generando debate y división de opiniones entre el público y la crítica. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Es realmente posible embellecer el paso de los años sin caer en la deformidad? ¿O estamos condenados a fracasar en el intento? Detener el implacable reloj biológico, terminando con una cicatriz en el alma mucho más profunda y dolorosa que la simple arruga que intentábamos borrar. ¿Y qué decir de Simon Cowell? El magnate de la música nunca necesitó alzar la voz para infundir terror en la sala. Le bastaba un simple arqueo de ceja, una media sonrisa cargada de sarcasmo y un silencio sepulcral lleno de juicio para triturar los sueños de cualquier aspirante a estrella. Durante años ejerció como la cara visible y el verdugo implacable de programas icónicos como American Idol, Factor X, Got Talent, pero en su obsesiva carrera por preservar esa imagen de juventud, terminó perdiendo su propia esencia. Su declive estético no fue un accidente repentino. Fue un proceso lento, una erosión silenciosa, pero absolutamente implacable, que lo consumió poco a poco. Todo se inició con lo que parecía un retoque inofensivo, apenas un toque de botox por aquí y un poco de relleno estratégico por allá, para refrescar la mirada. Cowell, devorado por la obsesión de mantenerse eternamente joven en una industria cruel, confesaría años más tarde que utilizaba las inyecciones de Botox con la misma naturalidad que quien usa pasta de dientes, convirtiéndolo en una rutina diaria. Pero esa higiene estética derivó en una sobredosis letal de vanidad, y el resultado final fue sencillamente escalofriante. La alarma social saltó cuando apareció en un vídeo en el año 2023 para celebrar el aniversario de One Direction. Los seguidores se frotaban los ojos, incapaces de creer lo que tenían delante. Su cara parecía tallada en mármol frío, con unas mejillas hinchadas artificialmente, una piel tan lisa que carecía de cualquier rastro de vida, y una boca rígida que apenas lograba articular palabra. Las redes sociales ardieron y los comentarios despiadados cayeron como una tormenta. Pero, ¿quién es ese impostor? Parece un maniquí de cera mal hecho de Simon Cowell. Hasta su propio hijo saldría corriendo. Y, tristemente, no les faltaba razón, porque el miedo fue real. Fue precisamente su hijo pequeño, Eric, quien al observar la drástica mutación en la cara de su padre, reaccionó con auténtico pavor. Aquel instante fue el punto de inflexión definitivo. Fue el momento exacto en el que el juez más temido de la televisión se convirtió en el acusado, y el espejo de su baño pasó a ser el único jurado capaz de dictar sentencia.
Simon decidió poner freno a la locura quirúrgica. Empezó el proceso para disolver los rellenos faciales, renunció al Botox y, en un alarde de honestidad brutal, declaró: «Vi una foto mía antigua y no fui capaz de reconocerme. Simplemente ese no era yo». A día de hoy, su nueva filosofía de vida se centra en tratamientos faciales no invasivos, una dieta equilibrada, mucha hidratación y hábitos saludables. Sin embargo, aunque su salud mejore, el daño a su imagen pública, al menos en el plano simbólico, ya es una mancha imborrable en su historial. Cowell, aquel juez de hierro que destrozaba las ilusiones ajenas sin pestañear, acabó topándose con su peor pesadilla frente al espejo. ¿Qué sucede realmente en tu interior cuando te miras y eres incapaz de identificar al ser que te devuelve la mirada? Su caso trasciende el simple retoque estético. Es una fábula oscura sobre la vanidad desmedida y los demonios que desatamos al intentar detener el reloj biológico a base de inyecciones. Si este contenido te está enganchando, te pido que escribas el número 1 en la zona de comentarios. Si por el contrario no te convence, déjame un 0. Valoro vuestra honestidad por encima de todo. Pasemos ahora a hablar de Wayne Newton. Durante décadas, Wayne Newton no fue simplemente un cantante, era la personificación del espectáculo, con una sonrisa perenne y trajes de lentejuelas que iluminaban los casinos más famosos. Conocido como Mr. Las Vegas, se fundió con el espíritu de la ciudad hasta convertirse en una pieza fundamental de su historia. Era el hombre que electrizaba a las masas cada noche, aparentemente inmune al paso de los años, hasta que algo fundamental se transformó. No perdió su potencia vocal ni su garra en el escenario, sino su propia fisonomía. Con el paso del tiempo, aquel galán de cejas pobladas y carisma innato dio paso a una caricatura inquietante, una versión cerosa y artificial de sí mismo. Su piel lucía tensa, casi a punto de romperse, como cuero curtido, las mejillas antinaturalmente hinchadas y la frente lisa como una pista de patinaje. Los cirujanos coinciden en señalar un cóctel de intervenciones, estiramientos faciales completos, toxina botulínica en exceso y retoques en párpados y nariz. Aunque él guardó silencio sobre sus visitas al quirófano, su cara pedía auxilio a gritos ante el público. El punto de inflexión llegó en el año 2018, cuando apareció en el programa The Bachelor y las redes sociales ardieron con una crueldad inusitada. Todos se preguntaban si era Wayne Newton o una estatua del Museo de Cera mal hecha, y, lamentablemente, la audiencia no erraba en su juicio. Su rostro había perdido la capacidad de transmitir sentimientos, congelado en una mueca de juventud forzada y antinatural. El doctor Matthew Schulman analizó el caso y sentenció que, en su afán por borrar cada surco de la edad, Newton consiguió justo lo opuesto, una apariencia alienígena y vacía. Resultaba tremendamente inquietante, como si hubieran digitalizado su cara, eliminando cualquier rastro de alma humana en el proceso. Pese a todo, la leyenda sigue actuando en Nevada, pero su transformación física ha quedado como una moraleja cruel de nuestro tiempo. Cuando el pánico a la vejez supera al amor por la vida, no obtienes la eterna juventud, sino una máscara inerte y paralizada. Hablemos ahora de Justin Jedlicka. Mientras el común de los mortales fantaseaba con el estrellato o el dinero, la meta de Justin era la perfección, pero no la biológica, sino la sintética, tallada a bisturí. Criado viendo programas sobre estilos de vida opulentos, interiorizó que el triunfo y la belleza iban ligados a cuerpos modificados artificialmente.
Para él, la escalera al éxito no se subía con esfuerzo y talento, sino pasando por la mesa de operaciones una y otra vez. Dicho y hecho, apenas sopló las velas de sus 18 años, tardó solo 4 días en someterse a su primera operación de nariz. Aquello fue solo el prólogo de una saga interminable, que el mundo observa entre la fascinación y el espanto. Para el año 2012, Justin acumulaba la friolera de 190 intervenciones, incluyendo implantes pectorales, de hombros y bíceps. A eso sumó levantamiento de cejas, rellenos en los pómulos, lipoesculturas e incontables retoques nasales. Se especula que hoy la cifra supera los 1.000 procedimientos, con una inversión que ronda los $600.000 americanos. La gente bromea con mala leche, diciendo que su composición corporal ya no es carne, sino un 99,9% de polímero. Pero él no se ofende. A diferencia de otros, Jedlicka lo luce con orgullo y sin arrepentimiento. Ha declarado a los 4 vientos que considera la cirugía estética como una disciplina artística más, utilizándose a sí mismo como lienzo en constante evolución. Su vida ha sido tan excéntrica como su aspecto. Residió en la Torre Trump y estuvo casado con un magnate de los negocios. Tras su divorcio, decidió mudarse a Australia, donde continúa con su transformación. Orgulloso de su diseño corporal y sus relaciones poliamorosas, su paso por el programa Budget fue memorable, defendiendo su filosofía con el fervor de un fanático religioso. Mientras unos pocos aplauden su valentía para reinventarse, la mayoría lo observa como una señal de alarma viviente. ¿Hasta dónde eres capaz de mutilarte para dejar de ser tú mismo? Justin Jedlicka cruzó esa línea hace mucho. No buscaba una versión mejorada, buscaba ser otra entidad, y en su carrera hacia la perfección plástica se ha convertido en el santo patrón de lo sintético. Y cerramos con Barry Manilow, el nombre que define el romanticismo musical por excelencia. Su voz aterciopelada marcó a varias generaciones con himnos inmortales como Mandy, Copacabana y Can't Smile Without You. Fue un titán de los años 70, un compositor brillante que parecía flotar por encima de las tendencias pasajeras y el calendario. Sin embargo, el tiempo es un juez inexorable que no perdona ni a las leyendas, y Barry intentó sobornarlo a golpe de bisturí y agujas. Ya os adelanto el final. La jugada salió mal. A principios del nuevo milenio empezaron a circular habladurías preocupantes. En el año 2003 justificó una intervención alegando una cirugía reconstructiva, tras, supuestamente, golpearse contra una pared a oscuras. Para la opinión pública, aquello sonó a excusa barata. Poco después, reapareció con la piel tan estirada y brillante que apenas parecía humano. Los tabloides se llenaron de especulaciones sobre intervenciones estéticas radicales, mencionando desde estiramientos faciales completos y operaciones de párpados, hasta rinoplastias y un sinfín de inyecciones de toxina botulínica. El propio artista llegó a confesar que había pasado por el quirófano para eliminar quistes de su cara y que había experimentado con el Botox en varias ocasiones. Sin embargo, también manifestó abiertamente su descontento con los efectos obtenidos, admitiendo que el resultado final distaba mucho de ser el ideal, una frustración que compartía con muchos observadores. Sus devotos seguidores, quienes siempre adoraron la calidez humana que transmitían sus baladas, se toparon de repente con un rostro gélido y estático, como si la capacidad de expresar emociones visualmente se hubiera esfumado de sus canciones.
Aquel intérprete que solía cantar sobre los sentimientos más profundos y vulnerables, ahora presentaba una fachada de porcelana a la que nada parecía afectarle. A diferencia de otras celebridades que montan escándalos, Manilow prefirió refugiarse en un mutismo casi absoluto respecto a su transformación. No se dedicó a desmentir cada rumor, pero tampoco ofreció grandes detalles, permitiendo que su extenso catálogo musical fuera el que siguiera comunicándose por él ante el público. Y aunque sus canciones siguen resonando, existe un contraste perturbador e innegable entre esa voz que parece eterna y un rostro visiblemente alterado que genera cierta incomodidad. Barry Manilow nos educó sentimentalmente para amar y recordar, pero inadvertidamente nos dio una lección sobre cómo el intento desesperado de frenar el reloj biológico termina borrando fragmentos esenciales de nuestra propia humanidad y autenticidad. Hablemos de Kenny Rogers, una figura que dominó las listas durante décadas. Rogers fue la banda sonora de millones de vidas, con himnos inolvidables como The Gambler, Lucille y Islands in the Stream, consagrándose como una verdadera leyenda viviente de la música country. No obstante, cuando el espejo comenzó a devolverle una imagen marcada por los años, Rogers tomó una decisión fatídica, cometiendo un error de juicio que mancharía su legado estético para la posteridad. Decidió declararle la guerra a la vejez armado con un bisturí. Durante la década de los 90, Kenny se sometió a una serie de procedimientos cosméticos agresivos. Se realizó estiramientos de piel, inyecciones constantes y, lo más desastroso de todo, una blefaroplastía o cirugía de párpados que resultó en un fracaso absoluto. En sus memorias tituladas Luck, que salieron a la luz en el año 2013, no tuvo reparos en admitir su total decepción, declarando que no estaba en absoluto feliz con cómo había quedado su cara. Sentía una tensión insoportable alrededor de sus ojos que lo volvía loco, y las fotografías de aquella época confirmaban que no exageraba. El daño era evidente. Aquel rostro que antaño irradiaba una simpatía natural y emotiva, se transformó en una máscara rígida, con una expresión de sorpresa perpetua que resultaba difícil de mirar. Sus ojos habían perdido la chispa. Apenas podía parpadear con naturalidad, y lo que se suponía que debía devolverle la juventud, acabó convirtiéndolo en un desconocido para su propia audiencia. Una gran parte de su base de fans, sobre todo aquellos que lo seguían desde el principio, quedaron en shock, incapaces de reconocer al hombre que antes comunicaba tanto con gestos tan sencillos. Su nueva apariencia artificial chocaba violentamente con la autenticidad de su voz, provocando un dolor en el público mayor que cualquier nota fuera de tono. Pese al escarnio público y las críticas, Rogers nunca dejó de cantar y continuó agotando entradas en sus conciertos. Mantuvo su carrera activa hasta el año 2017, momento en el que finalmente decidió colgar la guitarra y retirarse de los escenarios. Su fallecimiento en el año 2020 dejó un archivo musical impecable, pero también sirvió como una advertencia muda sobre los riesgos de intentar modificar artificialmente lo que la naturaleza nos otorga. La historia de Rogers es un recordatorio cruel de que, en ocasiones, la obsesión por parecer joven externamente puede acabar envejeciendo el espíritu. Pasemos al caso de Carrot Top. Durante muchísimos años, Scott Thompson, a quien el mundo conoce como Carrot Top, reinó como el monarca del humor de utilería y lo excéntrico. Su cabello rojo fuego, sus cejas expresivas y su físico caricaturesco eran el sello de su espectáculo.
Era un tipo extraño, sin duda, pero esa rareza era auténtica y le pertenecía. El drama se desató cuando esa excentricidad dejó de ser parte del acto para convertirse en una metamorfosis física verdaderamente inquietante. A pesar de que Carrot Top ha negado una y otra vez haber pasado por el quirófano, los cambios en su rostro narran una historia muy diferente y evidente. Luce unas cejas excesivamente arqueadas, pómulos antinaturalmente redondos, una mandíbula de acero y una piel tan lisa que parece sintética, lo que lleva a los fans a preguntarse dónde termina la comedia y empieza la obsesión quirúrgica. Los expertos y los rumores sugieren un menú completo: levantamiento de cejas, rellenos faciales masivos, botox, peelings agresivos y probablemente implantes en la estructura facial. Y aunque él insiste en atribuir su aspecto al gimnasio y a la vida sana, las cámaras de alta definición no perdonan. Su rostro actual no tiene nada de natural ni de cómico. En varias entrevistas, el propio comediante ha intentado bromear al respecto para desviar la atención. Ha llegado a decir que si hubiera pagado por operarse, exigiría verse mucho mejor que ahora. Un comentario que suena más a una excusa triste que a un chiste real. Lo más trágico de todo esto no es la transformación física en sí, sino el efecto secundario. El hombre que vivía de hacer reír con sus gestos, ahora provoca un silencio incómodo y miradas de extrañeza. Aun con todo esto en contra, sigue actuando en Las Vegas, llenando teatros y manteniendo su estatus de personaje icónico. Pero su evolución física se ha transformado en un culto bizarro en las redes sociales, un ejemplo grotesco de cómo en Hollywood la vanidad puede terminar deformando incluso a quienes viven del humor. Michael Jackson fue indiscutiblemente un genio, un ícono cultural y una supernova que redefinió la industria musical para siempre. Pero mientras el planeta entero intentaba imitar sus pasos de baile en Billie Jean y Thriller, Michael libraba una guerra privada, silenciosa y desgarradora, contra su propio reflejo en el espejo. A principios de la década de los 80, Michael todavía conservaba la apariencia de un joven afroamericano atractivo, con rasgos suaves y una sonrisa que denotaba timidez. Sin embargo, con el paso de los años, el espejo empezó a mostrarle algo que su mente no podía tolerar, devolviéndole inseguridades profundas, juicios crueles y un inmenso dolor emocional. El primer paso hacia el abismo fue, según él, una necesidad médica, una rinoplastia para reparar una fractura y mejorar la respiración. Pero eso fue solo la llave que abrió la puerta al desastre. A esa intervención le siguieron incontables operaciones de nariz, implantes en los pómulos, la creación de un hoyuelo en el mentón, estiramientos faciales y múltiples cirugías en los párpados. La lista de procedimientos e intervenciones es sencillamente interminable, casi infinita. Con el paso de los años, su nariz acabó perdiendo cualquier rastro de su estructura natural, pero lo que dejó al mundo verdaderamente helado fue el cambio radical en su piel. Comenzó a palidecer de una forma tan drástica que alimentó todo tipo de rumores maliciosos sobre un supuesto intento deliberado de borrar por completo su origen étnico. Michael siempre sostuvo que padecía vitíligo, una enfermedad que destruye la pigmentación, pero sus detractores más feroces lo acusaban de algo mucho más oscuro, de renegar de sí mismo, de huir de sus raíces y de traicionar su propia identidad. Quizá la verdad se encuentre en un punto intermedio, porque no podemos olvidar que la presión que soportaba era absolutamente brutal.
El racismo sistémico en la industria, las burlas constantes de la prensa sensacionalista y unos estándares de belleza inalcanzables formaron la tormenta perfecta que empujó a un hombre vulnerable hacia una transformación sin retorno. Y a pesar de que su talento artístico seguía brillando con fuerza, su rostro se volvía una máscara cada vez más irreconocible. En lugar de evolucionar con el tiempo, su esencia parecía diluirse ante nuestros ojos. Lejos de envejecer con dignidad, se desvanecía. Michael pasó de ser una estrella a convertirse en algo mucho más complejo y triste. se transformó en el espejo roto de la cultura moderna, un hombre que lo tenía todo, excepto paz consigo mismo. Falleció en el año 2009 y aunque su música es eterna, su historia estética perdura como una tragedia griega contemporánea. Una advertencia a escala global que resuena todavía hoy. Cuando la obsesión por la perfección borra tu propio reflejo, dejas de ser tú para convertirte en una simple sombra del mito que fuiste. Burt Reynolds. Durante la época dorada de Hollywood, ningún hombre encarnaba mejor el carisma, la virilidad y ese encanto salvaje que el inigualable Burt Reynolds. Su icónico bigote, esa sonrisa de canalla irresistible y su mirada llena de seguridad lo coronaron como el actor más taquillero de toda la década de los 70. Títulos legendarios como Deliverance o la inolvidable Los Caraduras cimentaron su fama mundial. En películas como El rompehuesos, Reynolds no se limitaba a actuar, dominaba la pantalla con una presencia absolutamente arrolladora. Sin embargo, a medida que la industria empezaba a idolatrar la juventud y a volverse más superficial y cruel con el paso del tiempo, incluso el indomable Burt comenzó a mirar su reflejo con cierto temor. Llegó a admitir que se sometió a una cirugía de párpados, una blefaroplastía, alegando que necesitaba corregir una ptosis que le dificultaba la visión. Según sus propias palabras, estaba harto de que todo el mundo le repitiera constantemente que tenía mala cara o parecía agotado. Una explicación que sonaba bastante razonable, hasta que su rostro empezó a sufrir cambios que iban mucho más allá de unos simples párpados. Aunque negó hasta la saciedad haberse hecho otros retoques, ni los expertos en estética ni sus fans compraron esa versión de la historia. Su piel lucía antinaturalmente estirada, sus facciones se volvieron rígidas y su expresión perdió esa calidez humana que lo caracterizaba. El eterno rebelde de la gran pantalla empezaba a parecer atrapado en una extraña versión de cera de sí mismo. Algunos salieron en su defensa, argumentando que tenía todo el derecho a verse bien, mientras otros lo acusaron de haber borrado los rasgos que lo hicieron leyenda. Y es muy probable que ambos bandos tuvieran parte de razón en este debate. Burt Reynolds siguió actuando y derrochando encanto hasta su muerte en el año 2018, pero su legado quedó dividido entre el actor inolvidable y el hombre que no supo cuándo soltar el bisturí. Su historia no es solo una crónica de cirugías, es una lección silenciosa. Hay arrugas que cuentan historias mucho más profundas que las que un rostro liso jamás podrá narrar. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro vídeo. Escribe el número 2 en los comentarios si sigues aquí con nosotros, para que sepamos que eres un fiel seguidor. Igor y Grishka Bogdanov. Allá por los años 70, los hermanos Igor y Grishka Bogdanov eran los auténticos niños mimados de la televisión francesa. Eruditos, carismáticos y con un físico que mezclaba lo cerebral con lo seductor, presentaban programas sobre ciencia ficción y teorías cósmicas con gran éxito.
Lo hacían con una elegancia y un estilo envidiables. Sus mandíbulas, marcadas, pómulos altos y miradas penetrantes, los convirtieron en unas celebridades únicas en su especie. Pero entonces, algo cambió drásticamente y no tuvo nada que ver con la ciencia, sino con la adicción al quirófano. A finales de la década de los 90, sus rostros empezaron a transformarse, primero poco a poco y luego sin frenos. Sus mejillas se hinchaban más con cada aparición pública. Sus labios ganaban volumen y sus mandíbulas parecían haber sido esculpidas por una fuerza que ignoraba por completo los límites de la anatomía humana. El impacto visual era tan perturbador que mucha gente empezó a apodarlos, con cierta malicia, los gemelos extraterrestres. Aunque ellos insistían en que su transformación era fruto de experimentos tecnológicos o incluso una evolución personal, la opinión pública tenía otra teoría muy distinta. Cirugías extremas, rellenos, botox en cantidades industriales y procedimientos estéticos nada convencionales en eventos de prestigio como el Festival de Cannes. Se convirtieron en un fenómeno viral mucho antes de que existiera siquiera ese concepto en Internet. Las redes se llenaron de memes, bromas crueles y preguntas sin respuesta. ¿Qué les había pasado realmente? ¿Por qué nadie intervino para detenerlos? Pero lo más inquietante de todo no era su apariencia, sino su actitud. Nunca lo negaron ni mostraron arrepentimiento alguno. Al contrario, parecían disfrutar del caos que generaban, como si hubieran abrazado su mutación estética como una forma de rebelión contra la normalidad aburrida. Igor y Grichka no solo desafiaron los cánones de belleza establecidos, desafiaron a la propia naturaleza. Ambos abandonaron este mundo con una sincronía escalofriante en el año 2021, sucumbiendo ante el virus del COVID-19 con escasas jornadas de separación. Y si bien es cierto que su impronta en el ámbito de la divulgación científica y la pequeña pantalla sigue vigente, la memoria colectiva ha quedado secuestrada por la imagen de sus rostros, que desafiaban toda lógica anatómica. Lo que vivieron trasciende el simple error en una operación. Se trata de una fábula oscura y moderna. Una alerta roja sobre esa necesidad patológica de destacar y brillar, sin importar que el peaje a pagar sea, irónicamente, transformarte en una parodia grotesca de tu propia esencia. Hablemos de Gene Simmons. Este hombre jamás fue de los que se esconden en la sombra. Al contrario, nació para el espectáculo. Como el Cerebro, bajista y vocalista de la legendaria banda Kiss, se erigió durante décadas como la encarnación de la lengua más famosa y la puesta en escena más salvaje del rock internacional. Vivía tras capas de pintura blanca y negra, abrazando el exceso, siendo siempre y sin excusas el inigualable Gene en su máxima potencia. Por esa razón, el shock fue mayúsculo cuando, allá por el año 2007, comunicó al mundo su intención de retocarse estéticamente. Nadie lo vio venir, pero el morbo hizo que nadie apartara la vista. Lo verdaderamente inaudito fue la compañía que eligió para el trance. De la mano de Shannon Tweed, su inseparable pareja sentimental, transformaron la visita al hospital en una extravagante cita de enamorados, todo documentado minuciosamente en su programa de telerrealidad, Gene Simmons Family Jewels. Allí expusieron sin censura cada corte y sutura, estiramientos faciales, retoques en los párpados, blefaroplastía y hasta lipoescultura. Pectoral. Fueron 11 horas de intervención agónica,
prácticamente medio día sedados, persiguiendo una quimera que el rock jamás garantizó, la eterna juventud. El músico admitió que su motivación nacía de una inseguridad palpable. Sentía que la piel del cuello y la mandíbula había perdido toda su firmeza. Sus palabras fueron tajantes. Vivo de mi imagen en el mundo del espectáculo. Es mi deber mantenerme impecable. Hubo quienes aplaudieron esa sinceridad descarnada, mientras que otros detractores lo acusaron de resbalar por la misma pendiente de narcisismo que atrapa a tantas estrellas. La realidad innegable es que, tras sanar las heridas, Simmons aparentaba menos edad, es verdad, pero su expresión se tornó artificial, tirante, perdiendo esa naturalidad ruda que lo definía. No obstante, la maquinaria no paró. Continuó llenando estadios, vendiendo su marca y rugiendo ante las multitudes, como si su rostro no hubiera cambiado. Porque si algo define al líder de Kiss, es su negativa absoluta a pedir perdón por su identidad. Sin embargo, esa nueva cara plantea un dilema entre los focos y los amplificadores. ¿Es posible que un hombre que se ocultó tras el maquillaje para crear un personaje utilice el bisturí para intentar encontrarse a sí mismo? Gene Simmons. Definitivamente, Gene Simmons nunca ha sido esa clase de artista que pasa por la vida sin hacer ruido. Como cofundador y bajista icónico de Kiss, representó durante muchísimos años la faceta más teatral y visualmente agresiva del rock. Siempre bajo el maquillaje, siempre al límite, siempre Gene. De ahí que su anuncio en 2007 sobre su paso por el quirófano cayera como una bomba. Nadie esperaba ver al demonio del rock preocupado por las arrugas, pero todos sintonizaron para verlo. Lo más surrealista del asunto fue que no afrontó el proceso en solitario, junto a Shannon Tweed, la mujer con la que ha compartido su vida. Decidieron convertir la cirugía reconstructiva en una especie de evento romántico compartido, algo insólito. Las cámaras de su reality, Gene Simmons Family Jewels, no perdieron detalle del proceso. Lifting completo, corrección de párpado, blefaroplastía y remodelación de grasa pectoral. Soportaron 11 horas de operación, casi medio día inconscientes, buscando ese grial imposible, que es detener el reloj biológico. Gene se sinceró ante la audiencia explicando que el motivo principal era la flacidez, que notaba en la zona del cuello y la mandíbula. Declaró pragmáticamente: «Mi negocio es el show, y parte del trabajo es verse bien», una afirmación que le valió el respeto de algunos por su franqueza. Aunque no faltaron las voces críticas que lamentaron ver a otro ídolo caer en las redes de la vanidad superficial. Lo cierto es que al finalizar la recuperación, Simmons había rejuvenecido. Claro, pero a costa de parecer un muñeco, con una tensión facial que borraba al viejo Gene. Aún así, el show continuó. Siguió girando por el mundo, facturando millones y dominando el escenario con la misma ferocidad de siempre. Porque Gene Simmons jamás se disculpa por sus decisiones. Pero su semblante operado deja una cuestión filosófica flotando en el aire del rock and roll. ¿Puede alguien que usó caretas para esconderse recurrir a la cirugía plástica para intentar revelarse ante el mundo una y otra vez? En esa carrera despiadada y sin fin por alcanzar la belleza ideal, innumerables celebridades han cruzado la línea roja de la medicina estética. Desde retoques que salieron mal hasta metamorfosis radicales, estos relatos te obligarán a preguntarte cuál es el coste verdadero de la perfección. Donatella Versace, si retrocedemos a la década de los 90,
Ella no era simplemente la consanguínea del mito, Gianni Versace. Representaba la opulencia italiana en carne y hueso, una musa dorada, de mirada penetrante y labios carmesí, que se movía con soltura en las altas esferas del diseño y el poder. No obstante, el asesinato de su hermano en 1997 marcó un antes y un después, fracturando mucho más que su empollo de moda. Donatella tuvo que dar un paso al frente como la regente del imperio Versace, pero, simultáneamente, se mostró como una mujer que, bajo el escrutinio público, libraba una batalla muda y desesperada contra el envejecimiento. Su fisonomía, que antaño irradiaba un glamour natural, empezó a mutar drásticamente. Lo que al principio parecían ajustes menores, como una nariz perfilada o unos labios más carnosos, con el paso de los años, se transformaron en la evidencia de una reconstrucción facial total y obsesiva. Su tez acabó volviéndose tirante y artificialmente luminosa, con una textura que recordaba inquietantemente a la cera de una muñeca. Aquellos pómulos suyos adoptaron una angulosidad casi agresiva, mientras que sus ojos, antaño llenos de vida, quedaron prisioneros tras una serie de cirugías que le prometieron la eterna juventud, pero acabaron robándole toda su expresividad. Los rumores entre los especialistas no cesan y apuntan a todo el menú: estiramientos faciales, rinoplastias, relleno de labios, implantes malares y blefaroplastias. Vamos, que se ha repasado el catálogo del bisturí de arriba a abajo. A día de hoy, cada vez que aparece en público, su imagen provoca una mezcla explosiva entre el asombro generalizado y una polémica que no tiene fin. Aunque sobre la pasarela sigue manteniendo su estatus de leyenda viva, cuando se apagan los focos, su rostro narra una historia muy distinta, la de una mujer que, en su obsesiva carrera por alcanzar una perfección estética imposible, acabó chocando de frente contra el juicio cruel de la prensa rosa y la dura realidad de su propio espejo. Así que relájate un poco, prepárate ese café o infusión que tanto te gusta y quédate con nosotros para alucinar con este vídeo. Hablemos de Mickey Rourke. Si viviste la década de los 80, sabrás de sobra que este hombre era la definición pura del magnetismo animal. Con esa mandíbula de acero, los pómulos marcados y una mirada que derretía a cualquiera, era el rey de la pantalla en bombazos como 9 semanas y media. Pero tras esa fachada de guapo rebelde se escondía un espíritu atormentado. Harto del circo de Hollywood, Rourke decidió mandar el cine a paseo para volver a su vieja pasión, el boxeo profesional. Fue una decisión que demostraba tener agallas, sí, pero que terminaría pasándole una factura irreversible a su físico. Durante su etapa entre las cuerdas, le destrozaron la cara literalmente. Sufrió múltiples fracturas, la nariz partida, los pómulos hundidos y la mandíbula hecha añicos. Para intentar arreglar el desastre, pasó por quirófano al menos 5 veces solo para la nariz, sumando varias reconstrucciones más. Pero en lugar de recuperar sus rasgos de galán, el resultado lo convirtió en una persona totalmente diferente. Se le quedó la cara hinchada como un globo, con una nariz pequeñita que no pegaba nada y la piel lisa, pero tan estirada que parecía a punto de romperse. El abuso del Botox y los rellenos térmicos terminó por petrificarle la frente y la boca, dejándole con una mueca permanente y casi robótica. Su aspecto pasó de ser el del clásico rompecorazones a una versión inflamada y rígida de sí mismo, a años luz de aquel ídolo que forraba carpetas en los 80. Y la gente no tuvo piedad. Mientras algunos entendían que había razones médicas detrás de tanto bisturí,
Otros se cebaron con él diciendo que se le había ido la mano una barbaridad. El propio Rourke no se escondió y reconoció el problema con una sinceridad aplastante. Elegí al médico equivocado para recomponerme la cara, confesó tiempo después. Aún así, Mickey demostró ser un superviviente y nunca dejó de actuar. Su papelón en El luchador lo devolvió a lo más alto, demostrando que el talento puro pesa mucho más que lo que te devuelva el espejo por las mañanas. Pasemos ahora al caso de Carol Bryan, una historia que te va a poner los pelos de punta. En la soleada Florida, Carol era la viva imagen de la simpatía y la elegancia, luciendo esa belleza madura que transmite una seguridad y una calma envidiables. Al cumplir los 47 años, como tantas otras mujeres, le picó el gusanillo de hacerse un pequeño retoque para verse más fresca. Nada exagerado, solo algo sutil para sentirse mejor consigo misma. Nadie, y mucho menos ella, podía imaginar que el capricho marcaría el comienzo de un calvario que pondría su vida patas arriba para siempre. Corría el año 2009 cuando Carol acudió a una clínica estética donde le vendieron la moto con un tratamiento supuestamente inofensivo. Le prometieron que sería coser y cantar, unas inyecciones de relleno para suavizar arrugas y dar volumen a las mejillas, pero la cosa se torció de una manera espantosa. Le inyectaron un cóctel totalmente inadecuado de sustancias, incluyendo silicona líquida directamente en la frente y los pómulos. No le avisaron de los peligros y, una vez hecho, ya no había vuelta atrás. En cuestión de semanas, su cara empezó a hincharse sin control alguno. La piel se le tensaba y deformaba de una forma grotesca. Su frente se abultó tanto que el peso le hacía caer la piel sobre los ojos, bloqueándole parte de la visión. Sus rasgos naturales quedaron sepultados bajo capas de inflamación, tejido cicatrizado y un dolor constante. Carol se volvió una extraña para sí misma. Los médicos estaban perdidos y no daban con la tecla. Las inyecciones habían causado una reacción tan bestia que ninguna cirugía normal servía para nada. Sola, desesperada y aislada del mundo, Carol tuvo que recurrir a pegarse cinta adhesiva en la frente solo para poder mantener los ojos abiertos y ver algo. Dejó de ir a fiestas y reuniones. Mirarse al espejo se convirtió en su peor pesadilla, en su enemigo número 1. Pasaron años de silencio y de esconderse en las sombras. Finalmente, sacando fuerzas de flaqueza, Carol decidió dar la cara públicamente para contar su infierno. Fue en ese momento cuando aparecieron dos especialistas, el Dr. Reza Jarraji y el Dr. Brian Boyd, que decidieron tomar cartas en el asunto. Se embarcaron en una operación maratoniana de 17 horas, retirando todo el tejido muerto y reconstruyéndole la frente usando piel y músculo de su propia espalda. Fue una intervención complejísima, a vida o muerte, y totalmente transformadora. Aunque lograron salvarla, Carol pagó un precio muy alto. Perdió la visión de un ojo. Pero a cambio, recuperó algo mucho más poderoso, su propia voz. Hoy en día es una activista incansable que denuncia los peligros de la industria estética sin control, educando a miles de personas sobre la importancia de la seguridad médica y de saber lo que firmas. Lo suyo no es solo una tragedia personal, es un aviso a navegantes muy serio. Un recordatorio inquietante de que la obsesión por ser joven eternamente puede tener consecuencias devastadoras. Y sobre todo es la prueba de la fortaleza de Carol Bryan, la mujer que perdió su rostro para encontrar una causa que va mucho más allá de la apariencia física. Y para terminar, hablemos de Courteney Cox,
Durante años, esta mujer fue el rostro de la frescura y el buen rollo en la televisión americana. Su papel como Monica Geller en Friends la catapultó a la fama, convirtiéndola en el icono definitivo de la belleza natural de los años 90. Sin embargo, al igual que le ocurre a la gran mayoría de estrellas de su quinta, tuvo que soportar esa losa invisible y asfixiante que te exige la eterna juventud, cueste lo que cueste. La historia arrancó con una inocencia engañosa, retoques sutiles, un pinchazo de Botox para suavizar, un poco de relleno estratégico. Pero esa búsqueda de la perfección pronto se transformó en una rutina adictiva y peligrosa. Las visitas al especialista se volvieron una constante obsesiva y los tratamientos, cada vez más agresivos, empezaron a pasar factura. Su cara mutaba ante la mirada atónita de unos seguidores que ya no reconocían a su ídolo. El volumen de sus pómulos se disparó de forma antinatural. Su frente quedó petrificada sin capacidad de gesticular y su frescura habitual se esfumó por completo. En su afán desesperado por congelar el reloj, Cox estaba borrando, sin quererlo, la esencia misma que la catapultó a la fama. Me sometí a tantas cosas que al mirarme al espejo veía a una extraña, admitiría con pesar mucho tiempo después. Aquello desató un efecto dominó imposible de frenar. Cada nuevo retoque exigía otro más para intentar corregir el desastre anterior y recuperar una simetría perdida. La delicada armonía de sus facciones quedó sepultada bajo capas y capas de rellenos dérmicos que desdibujaban su identidad. Paradójicamente, aunque su meta era irradiar juventud, acabó con un rostro estático, tenso y con una textura que recordaba más a la cera o a la porcelana fría que a la piel humana. Fue en el año 2017 cuando Courtney dijo basta y optó por una solución drástica: disolver todos los productos químicos de su cara para rescatar su verdadero yo. Es un alivio inmenso volver a sentirme yo misma, declaró, haciendo autocrítica sobre el daño que causan esos cánones de belleza inalcanzables. A día de hoy, ha aprendido a aceptar el paso de los años con una elegancia y una serenidad envidiables. Su odisea personal ha quedado como un potente recordatorio de que, en muchas ocasiones, la sencillez es la clave y que la belleza auténtica no se compra a golpe de jeringuilla. Por otro lado, tenemos a Jocelyn Wildenstein, nacida en Suiza y acunada desde la infancia en la opulencia de la alta sociedad europea y los círculos artísticos más selectos. Aunque Jocelyn siempre se movió entre lujos desenfrenados, fue su etapa en Nueva York la que marcó un antes y un después, inmersa en un romance tan apasionado como tóxico. Su relación con Alec Wildenstein, el multimillonario obsesionado con los grandes felinos, fue el detonante de una metamorfosis física radical que sellaría su destino para siempre. Todo se originó a raíz de una promesa, un intento desesperado por complacer los caprichos de su pareja. Dado que Alec sentía devoción por los animales salvajes, Jocelyn, aterrada por la idea de perder su interés, comenzó a esculpir sus facciones en el quirófano buscando emular a una pantera: ojos felinos, pómulos exagerados y una boca prominente. Con cada paso por la clínica, su humanidad se iba desvaneciendo, dejando paso a una fisonomía cada vez más bestial y menos terrenal. Durante las décadas de los 90 y los 2000, las habladurías sobre sus operaciones corrían como la pólvora, alimentando una leyenda urbana que no paraba de crecer.
Se especula que invirtió la friolera de $4 millones en una lista interminable de procedimientos estéticos. Desde liftings oculares extremos e implantes de pómulos masivos, hasta aumentos de labios y rellenos constantes, pasando por cirugías experimentales que destrozaron la armonía natural de su cara. Sus ojos, que antaño eran redondos y transmitían dulzura, acabaron rasgados hacia las sienes de una forma tan radical que delataban una blefaroplastía llevada al límite. Esos pómulos que desafiaban la gravedad le conferían un aspecto geométrico, casi como si hubieran sido tallados en piedra. Y sus labios, perpetuamente inflamados, generaban un contraste perturbador e hipnótico con el resto de sus rasgos alterados. Para el gran público, había dejado de parecer una mujer de carne y hueso para convertirse en una caricatura de ciencia ficción, un híbrido entre humano y felino. No obstante, lo que más chocaba no era su impactante imagen, sino su obstinación en negar la realidad. Pese a que las fotos del antes y el después eran pruebas irrefutables, Jocelyn juraba y perjuraba que su cara era fruto de su genética suiza, algo que nadie creía. Mientras la prensa y la sociedad la etiquetaban cruelmente como la mujer gato, ella se mantenía firme en su fantasía sin dar su brazo a torcer. Con el paso de los años, su transformación se estudió como uno de los casos más extremos y polémicos en la historia de la medicina estética contemporánea. Pasó de ser una figura que despertaba curiosidad a ser el blanco de burlas crueles y, finalmente, un símbolo viviente de los peligros de la dismorfia y la obsesión. A pesar de todo el escarnio, Jocelyn nunca se escondió. Siguió asistiendo a fiestas y eventos con la cabeza bien alta, sin mostrar ni un atisbo de arrepentimiento público. Su vida íntima se blindó con el mismo misterio que rodeaba a su rostro, hasta que el final llegó inevitablemente. En diciembre del año 2024, falleció a los 84 años, dejando tras de sí un legado tan mediático como impactante. Hoy recordamos su vida como una tragedia griega moderna, la mujer que intentó transformarse por amor y acabó siendo consumida por su propia creación artificial. Pasemos ahora a Priscilla Presley, quien durante décadas fue el epítome de la elegancia atemporal, no solo como la viuda de Elvis, sino como una actriz respetada por derecho propio. Su rostro era el espejo de la sofisticación clásica que tanto caracterizaba al Hollywood dorado. Sin embargo, en el año 2003, su vida dio un vuelco dramático por culpa de una sola inyección. Se puso en manos de Daniel Serrano, un supuesto médico argentino que resultó ser un fraude. La realidad era terrorífica. Lo que le estaban inyectando no era colágeno ni nada aprobado, sino silicona industrial de baja calidad, similar a la que se usa para lubricar motores de coches. Las consecuencias fueron absolutamente catastróficas y no tardaron en manifestarse. Al poco tiempo, su cara empezó a reaccionar, endureciéndose y deformándose con la aparición de bultos, parálisis en ciertas zonas y una textura grumosa, sobre todo en labios y mejillas. La Priscilla que el mundo adoraba parecía haberse evaporado, sustituida por una máscara rígida, inexpresiva y dolorosamente artificial. Aunque en el año 2008 se sometió a intervenciones correctivas para intentar arreglar el desastre, el daño tisular era tan profundo que revertirlo era casi imposible. Sus pómulos, que antes lucían altos y aristocráticos, se veían ahora hinchados y sus labios habían perdido su forma natural por el exceso de volumen.
La piel de su rostro, estirada al máximo, reflejaba un brillo plástico muy poco natural que borraba cualquier rastro de emoción humana. Y como si esa pesadilla estética no bastara, en el año 2019 tuvo que pasar de nuevo por el quirófano para extirpar un tejido canceroso en la nariz. Este susto de salud solo sirvió para disparar su ansiedad por su imagen, empujándola a buscar más tratamientos en un círculo vicioso difícil de romper. Intervenciones a la desesperada, intentando camuflar las secuelas y arreglar aquello que, tristemente, ya no tenía remedio alguno. A día de hoy, su rostro resulta prácticamente ajeno para aquellos nostálgicos que la recuerdan como la joven musa del rey del rock. Su relato se alza como una advertencia cruel. Cuando la gestión de la belleza se tuerce, puede transformarse en una cárcel de la que no existe billete de vuelta. Y ahora hablemos de Raji. Naren Singh, porque hay que tener claro que no todos los rostros destrozados por la cirugía estética provienen de clínicas de alto standing, con suelos de mármol. Existen tragedias que se gestan en los bajos fondos, en la clandestinidad más absoluta, donde el bisturí profesional se sustituye por jeringas que parecen sacadas de una película de terror. Fue precisamente ahí donde Raji Naren Singh, conocida actriz transgénero y activista, experimentó el infierno en sus propias carnes. Nos remontamos al año 2005. Raji, buscando desesperadamente feminizar su imagen y encontrar su lugar, acudió a una supuesta especialista que prometía milagros a precios de saldo. Pero lo que le inyectaron en la cara no tenía nada que ver con el ácido hialurónico ni con productos sanitarios legítimos. Se trataba de un cóctel atroz, compuesto por cemento industrial, pegamento para sellar neumáticos y aceites minerales. Todo ello bombeado directamente en sus pómulos, barbilla y labios, muy profundo bajo su piel. Al principio, ella no fue consciente de la magnitud del disparate que le habían realizado, pero la realidad la golpeó a los pocos días. La pesadilla se materializó en bultos duros como piedras, una inflamación bestial y un dolor constante al roce. Su cara empezó a petrificarse, convirtiéndose en una careta deforme, y con cada mirada de rechazo que recibía por la calle, su vergüenza la consumía un poco más. La situación llegó a tal extremo que dejó de pisar la calle. Vivía recluida tras gafas de sol gigantes, pañuelos y una expresión facial paralizada por el pánico. Durante años, Raji sobrevivió oculta en las sombras de su propia identidad, hasta que reunió el valor para romper su silencio. En el año 2015, apareció en el famoso programa Botched, donde los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif se quedaron de piedra al ver su caso. Sin duda alguna, era uno de los desastres estéticos más extremos que habían afrontado jamás. Aunque consiguieron mitigar parte del daño con intervenciones sumamente delicadas, les resultó imposible eliminar todos los nódulos. El cemento seguía ahí, fusionado con el tejido, una trampa letal que no podían retirar sin destrozarle la cara por completo. Y pese a todo, Raji recuperó la sonrisa. Decidió asumir su tragedia no como un estigma de vergüenza, sino como una bandera de lucha y advertencia para otros. Empezó a recorrer platós de televisión, redes sociales y conferencias contando su verdad sin filtros. Se erigió en portavoz contra los procedimientos ilegales y denunció la terrible presión estética que empuja a muchas personas del colectivo trans a caer en manos de carniceros y prácticas peligrosas debido a la falta de recursos económicos,
o de aceptación social. Es cierto que hoy su rostro es distinto, pero también es un rostro valiente y honesto, un testimonio vivo del precio que algunos pagan por intentar ser quienes son en un mundo que, desgraciadamente, no siempre abraza la diferencia. Raji no se desfiguró por simple vanidad, se desfiguró intentando sobrevivir. Por cierto, si te está enganchando este vídeo, déjame un número 1 en la caja de comentarios. Si no te convence, ponme un 0. Valoro muchísimo vuestra sinceridad, de verdad. Pasemos a Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, la matriarca famosa por no tener pelos en la lengua y su personalidad arrolladora, jamás ha ocultado su paso por el quirófano. Me he operado los pechos, la cara, el cuello, pero nunca toqué mis ojos ni mis labios, solía declarar, tirando de humor. Sin embargo, en el año 2021, su sinceridad adoptó un tono mucho más dramático y oscuro. Se sometió a un nuevo lifting facial, buscando refrescar su imagen, pero lo que obtuvo a cambio fue un reflejo en el espejo totalmente desfigurado y ajeno. Parecía el mismísimo Quasimodo. Llegó a confesar entre risas que escondían mucho dolor. Uno de sus ojos quedó visiblemente más bajo que el otro, a la virulé, y su rostro entero lucía una tensión antinatural y torcida. La operación duró 5 horas y media. El dolor postoperatorio fue infernal, pero el golpe emocional fue peor. Ni siquiera su marido, Ozzy, la reconoció al verla. Lo que debía ser una mejora estética se tornó en una fuente de bochorno absoluto. Sharon tuvo que volver a pasar por el bisturí poco después para intentar arreglar el desaguisado. No era la primera vez que se llevaba una decepción, aunque nunca de este calibre. A lo largo de las décadas ya había pasado por multitud de retoques, incluyendo liftings en el 87 y en el 2002. También ha probado de todo: botox, rellenos, aumento de pecho. Pero esta última experiencia nefasta fue la gota que colmó el vaso. En 2022 se plantó definitivamente y lo dijo claro: estoy terminada. Se acabaron las cirugías. Su trayectoria entre el lujo, la fama y los quirófanos ilustra a la perfección esa presión asfixiante por mantenerse perfecta bajo los focos y el riesgo real de que por intentar frenar el reloj, uno acabe cruzando la línea roja hacia lo irreconocible. Y cerramos con el enigma de Igor y Gritska Bogdanov. En la década de los 70, estos gemelos eran los niños mimados de la ciencia ficción francesa. Eran altos, elegantes, con unas mandíbulas de cine y una inteligencia brillante. Se convirtieron en verdaderos iconos de la tele gracias a su carisma y a su don para explicar el universo al gran público. Eran distintos, fascinantes e inseparables, casi como seres mitológicos, pero entonces algo empezó a cambiar en ellos. Al llegar la década de los 90, sus rostros iniciaron una metamorfosis lenta, inquietante y progresiva, que dejaría al mundo perplejo. Todo comenzó con ligeras modificaciones, apenas perceptibles para el ojo inexperto, como unos pómulos un poco más definidos o una mandíbula afilada. Pero al cruzar la barrera del año 2000, sus rostros ya eran máscaras completamente irreconocibles. La transformación fue grotesca. Sus mejillas se hincharon tanto que destrozaron cualquier atisbo de simetría natural, mientras que sus mentones se proyectaron hacia afuera en ángulos geométricamente imposibles, y sus labios parecían estar a punto de estallar. La textura de su piel, excesivamente estirada y con un brillo artificial,
evocaba más a los personajes de ciencia ficción que ellos mismos solían describir con tanta pasión en sus programas de televisión, alejándose por completo de la biología humana. La audiencia y los medios de comunicación se quedaron absolutamente perplejos ante tal metamorfosis visual. La pregunta que rondaba en la cabeza de todos era inevitable. ¿Qué demonios se habían hecho en la cara? Como era de esperar, las especulaciones sobre adicciones a la cirugía estética corrieron como la pólvora por todo el continente europeo, aunque, curiosamente, los gemelos jamás confesaron haber pasado por el bisturí para estos fines. Su defensa era tan excéntrica como su apariencia. Insistían en que sus nuevas facciones eran el resultado directo de avanzados experimentos científicos y radiación vinculada a sus profundas investigaciones sobre cosmología. Lejos de calmar las aguas, esa justificación absurda echó más leña al fuego del misterio. Se rumoreaba sobre el uso de implantes prohibidos y rellenos faciales extremos, pero al no existir pruebas médicas públicas, todo quedaba en el terreno de la leyenda urbana visual. Lo que nadie podía discutir, sin embargo, era que el cambio físico resultaba tan evidente como perturbador. Era una realidad innegable que saltaba a la vista. Pese a la lluvia de críticas y burlas, los Bogdanov nunca optaron por el perfil bajo. Todo lo contrario, se paseaban por alfombras rojas y festivales de cine, como el de Cannes, con una autoconfianza blindada a prueba de balas. En lugar de sentirse intimidados por las miradas de horror o curiosidad, transformaron su monstruosidad en su marca personal. En una famosa entrevista, uno de ellos tiró de ironía para zanjar el asunto. Con total naturalidad dijeron que parecían criaturas de otro planeta, simplemente porque, en efecto, ellos pertenecían a otro mundo. La prensa y el público les colgaron todo tipo de etiquetas, desde alienígenas y seres transhumanos hasta iconos de una belleza posmoderna y distópica. No obstante, bajo esas capas de piel sintética y facciones exageradas, seguían latiendo las mentes de dos hermanos brillantes, consumidos por su fascinación por el cosmos, el origen del Big Bang y los enigmas del tiempo. El trágico final comenzó el 28 de diciembre de 2021, cuando Grichka perdió la batalla con las complicaciones derivadas del COVID-19. Apenas 6 días más tarde, incapaz de sobrevivir sin su otra mitad, Igor falleció el 3 de enero de 2022, cerrando el ciclo. Se marcharon de este mundo tal y como vivieron en él, absolutamente inseparables, rodeados de una aura enigmática y dejando una interrogante que quizás nunca tenga respuesta. ¿Qué ocurrió de verdad con la anatomía de los Bogdanov? ¿Fueron acaso cobayas de su propia locura experimental? ¿O genios incomprendidos que diseñaron una identidad física capaz de burlar toda lógica humana conocida? Hablemos ahora de Anastasia Pokreschuk. Ella no nació bajo los focos de la fama, pero logró convertirse en un fenómeno viral global, gracias a la proyección desmesurada de sus pómulos. Esta modelo e influencer de origen ucraniano inició su travesía por el mundo de la medicina estética a la temprana edad de 20 años, comenzando con retoques menores e inocentes. Pero lo que arrancó como un simple anhelo de mejorar su autoestima y verse más guapa, rápidamente mutó en una obsesión estética que no podía pasar desapercibida. El objetivo de Anastasia nunca fue encajar en el molde o parecerse a una celebridad existente. Su meta era destacar a toda costa, ser única, y vaya si lo consiguió. Sus mejillas, bombardeadas con inyecciones masivas de ácido hialurónico y rellenos térmicos, pasaron a ser su firma de identidad,
su marca registrada ante el mundo. El resultado son unas protuberancias voluminosas, afiladas y sobresalientes que desafían por completo la anatomía ósea natural del cráneo humano. Su metamorfosis fue tan radical que los tabloides internacionales la bautizaron oficialmente como la mujer con los pómulos más grandes del planeta. Pero su rediseño facial no se detuvo en las mejillas. También procedió a aumentar el volumen de sus labios hasta extremos caricaturescos. Afiló su mandíbula y mentón con más inyectables y elevó sus cejas para conseguir una mirada permanentemente dramática. Su rostro dejó de ser una cara convencional para convertirse en una obra de arte moderna y excéntrica, esculpida bajo sus propios y peculiares cánones de belleza. Ante la oleada de comentarios negativos y haters, Anastasia jamás se ha amedrentado. Al contrario, celebra cada modificación con orgullo. Ha confesado abiertamente que en su pasado se veía como un ratón gris e insignificante, y que gracias a las agujas y los procedimientos, por fin se siente una mujer glamurosa y especial. A día de hoy, Anastasia sigue publicando fotos de su imagen sin ningún tipo de complejo, plantando cara a los estándares tradicionales de lo que consideramos bonito. Es innegable que su rostro polariza a la opinión pública, generando amor y odio, pero el mensaje que ella transmite es cristalino. Para ella, la belleza no es lo que dictan las revistas, sino una cuestión de empoderamiento y control sobre su propio cuerpo. Pasemos a Katie Price. Katie Price, conocida en sus años dorados bajo el seudónimo de Jordan, fue indiscutiblemente la figura más icónica y reconocible del glamour británico. Con un estilo siempre provocativo, su inconfundible melena rubia y un rostro angelical, dominó las portadas de revistas masculinas, los reality shows y los titulares de prensa rosa. Sin embargo, con el paso de las décadas, su búsqueda incansable de la perfección física la arrastró por un sendero de cirugías repetitivas y cambios radicales. En los últimos tiempos, se estima que Katie ha pasado por el quirófano para realizarse al menos 6 liftings faciales completos, siendo cada intervención más notoria y agresiva que la anterior. La consecuencia es una piel tirante hasta el extremo, unas cejas disparadas hacia arriba de forma artificial y una cara que parece atrapada en una mueca de sorpresa perpetua. Ella misma, con cierto humor negro, ha llegado a compararse con el Sr. Spock, el famoso personaje de orejas puntiagudas de la saga Star Trek. Su fisonomía ha mutado tanto que en muchas de las fotografías recientes cuesta identificar a la mujer que una vez fue, pareciendo casi una extraña. Sus pómulos lucen mucho más prominentes debido al uso crónico de rellenos, mientras que sus labios han sido inflados en múltiples ocasiones, alcanzando un tamaño desproporcionado. Además, su nariz ha sufrido las consecuencias de varias rinoplastias consecutivas. Ha intentado refinarla tanto para lograr un perfil afilado que, según muchos expertos, ha perdido la armonía y proporción con el resto de sus facciones. Frente a las feroces críticas de la prensa británica, Katie no solo no pide perdón por sus decisiones, sino que opta por ignorar olímpicamente a sus detractores. Ha llegado a declarar su famosa frase: «Mi cuerpo es como un coche viejo. Si tiene una abolladura o se rompe algo, simplemente lo llevo al taller y lo arreglo». Para ella, pasar por el quirófano no es un síntoma de inseguridad, sino una herramienta de control y poder personal para mantenerse vigente. Hoy en día, su rostro continúa en constante evolución,
siendo el reflejo de una carrera interminable por alcanzar un ideal de juventud que solo existe en su cabeza. Y ahora hablemos de Carrot Top. Scott Thompson, a quien casi todos tenemos fichado como Carrot Top, no solo llenaba salas con su comedia estridente y esa melena rojo fuego inconfundible, también tenía una cara de goma súper expresiva que era la mitad de su espectáculo. Pero amigo, con el paso de los años, ese rostro tan característico empezó a mutar de una forma rarísima, y te aseguro que no fue simplemente por hacerse viejo. Llevamos más de una década escuchando rumores de que se le ha ido la mano con el bisturí. Y mira, aunque él jure y perjure que no se ha tocado nada, hay que estar ciego para no darse cuenta de que esa transformación no es natural. Se le han quedado las cejas disparadas hacia el techo, los mofletes sospechosamente rellenos, y luce una piel tan tirante y lisa que parece de plástico. Las malas lenguas dicen que lleva el pack completo: lifting de cejas, implantes en los pómulos y litros de Botox para paralizar cualquier arruga. Si pones una foto de sus inicios al lado de una actual, te quedas a cuadros. Su cara ahora parece hinchada, tensa, como si fuera un muñeco de ventrílocuo mal esculpido. Toda esa expresividad natural se ha perdido, dejando paso a una máscara de cera fija y brillante, que, sinceramente, a veces da un poco de grima y no pega ni con cola con sus chistes. Carrot insiste en sus 13 diciendo que todo es gracias al gimnasio, a la vida sana y a echarse muchas cremitas, pero nadie se traga que hacer pesas te cambie la cara así. De hecho, hasta él mismo tira de ironía para defenderse. Ha llegado a soltar que si hubiera pagado por esa cara, habría pedido al cirujano que le dejara mucho más guapo. Aún así, el cachondeo en redes sociales y la tele no para. Y aunque él vaya de tipo dulo y se lo tome a risa, en el fondo muchos sospechamos que detrás de tanto maquillaje y tanto músculo se esconden unas inseguridades brutales. Pete Burns. Pete. Burns, la voz y el alma de la mítica banda Dead or Alive, no solo era un icono por su música, sino por esa estética andrógina y salvaje que se comía el escenario. Lo triste es que, al final, su cara acabó acaparando más titulares que sus discos, convirtiéndose en un espectáculo dantesco por méritos propios. Todo este calvario empezó con algo tan tonto como una operación de nariz para arreglar una fractura. Algo supuestamente sencillo. Pero aquello destapó la caja de los truenos y se convirtió en una adicción incontrolable por transformarse en otra cosa, cueste lo que cueste. Agárrate, porque Pete llegó a someterse a más de 300 intervenciones, pómulos, estiramientos, rinoplastias infinitas y unos labios kilométricos que le pasaron una factura carísima. La nariz se la operó tantas veces que casi se quedaba sin ella. Era tan fina y precaria que daba la sensación de que se le iba a caer a cachos en cualquier momento. Se puso unos implantes en las mejillas tan exagerados que le cambiaron la estructura del cráneo, dándole un aspecto totalmente afilado y alienígena que no tenía nada que ver con el chico guapo que fue. Pero lo de los labios fue la gota que colmó el vaso y casi le costó la vida. Se inyectó tal cantidad de producto que la cosa se infectó gravemente, provocándole una hinchazón crónica y un dolor insoportable que no se lo deseo a nadie. De hecho, llegó un punto dramático en el que físicamente no podía cerrar la boca ni para comer. Tuvo que ir a urgencias para que le salvaran la cara, y ni con esas aprendió la lección, porque siguió operándose sin miedo. Pete nunca se escondió. Al revés, fardaba de ello con orgullo. Él se veía a sí mismo como un lienzo humano, una obra de arte que nunca se termina de pintar,
sin importarle lo monstruoso que pareciera. Pero la realidad es que acabó tan desfigurado que sus propios fans tenían problemas para reconocer al hombre que había debajo de tanta silicona y maquillaje. Nos dejó en 2016 y su legado siempre tendrá esa doble cara, la del genio del pop y la de una de... Las historias más extremas y trágicas de adicción al bisturí que hemos visto jamás en el mundo del famoseo. Janice Dickinson. Ojo, que Janice no era una modelo cualquiera del montón. Ella misma se colgó la medalla de ser la primera supermodelo de la historia, y razón no le faltaba. En los 70 y 80 era una bestia parda, guapísima y con un carácter que arrasaba. Pero claro, envejecer en ese mundillo es muy jodido, y su pánico a las arrugas la metió en una espiral de cirugías y deudas impagables. Su viaje por los quirófanos empezó pronto, apenas cumplidos los 30, poniéndose pecho para seguir compitiendo. Y ya no hubo freno. Estiramientos faciales, liposucciones por un tubo, botox a granel y rellenos dérmicos por doquier. Por no hablar de esos implantes de pómulos que le cambiaron la expresión por completo. Cada vez que pasaba por chapa y pintura, mataba un poco más a la belleza natural que la había hecho millonaria, convirtiéndose en otra persona. Con los años se le quedó esa cara de velocidad permanente, la piel estirada al máximo y unos labios tan hinchados que eran la comidilla de toda la prensa rosa. Y lo más fuerte es que a Janice le importaba 3 pepinos lo que dijeran de ella. Salía a la calle con la cabeza alta y bromeaba sobre sus retoques, pero la procesión iba por dentro. Su obsesión la llevó a la ruina económica absoluta. En 2013 tuvo que declararse en bancarrota porque no tenía ni un duro para pagar las facturas médicas acumuladas por tantas operaciones y arreglos de chapuzas anteriores, algo que incluso enseñó sin pudor en un programa de la tele sobre cirugías fallidas. Y aún con el agua al cuello, la Dickinson nunca pidió perdón por querer ser joven a toda costa. Para ella, operarse era tomar el control de su cuerpo, aunque cualquiera que la viera sabía que era una trampa emocional de la que no podía salir. El espejo pasó de ser su mejor amigo a su peor adicción. Janice quería congelar el tiempo para siempre. Y lo que consiguió fue convertirse en el póster oficial de los excesos estéticos en la moda, generando más debate por su cara recauchutada que por su carrera. Simon Cowell. Simon Cowell, el temido juez de hierro de American Idol y The X Factor, forjó su leyenda a base de críticas despiadadas y una mandíbula que parecía esculpida en piedra. Pero con el pasar de los años, su rostro empezó a narrar una crónica muy diferente. Se trataba de un drama personal, que no aparecía en los guiones del horario de máxima audiencia, sino que se gestaba en la intimidad. Si recordamos sus inicios, Simon lucía una apariencia bastante natural, con ese bronceado característico, algunas líneas de expresión propias de la edad y su típica mueca severa. No obstante, a medida que las temporadas avanzaban, también se multiplicaban sus visitas clandestinas al cirujano plástico. Todo arrancó con inyecciones de botox, escaló a rellenos dérmicos y culminó en estiramientos faciales completos. El desenlace visual fue, por decirlo menos, absolutamente desconcertante para sus seguidores y detractores por igual. De pronto, sus pómulos parecían desafiar la gravedad, con una elevación antinatural. La piel estaba tan tensa que parecía a punto de estallar, y su legendaria expresión de cinismo mutó en una cara de sorpresa eterna. La situación tocó fondo cuando su propio hijo pequeño, Eric, confesó con inocencia que sentía miedo porque ya no era capaz de reconocer a su padre.
Fue ese golpe de realidad lo que llevó a Simon a admitir públicamente que se le había ido la mano con la obsesión por la juventud eterna. En varias entrevistas posteriores, tuvo el valor de confesar que los retoques estéticos lo habían dejado pareciendo un personaje escapado de una película de terror de serie B. Llegó a describirse a sí mismo como un simple muñeco de cera, reconociendo con tristeza que tantas intervenciones le habían robado su verdadera esencia humana, lo que lo empujó a una decisión drástica. Determinó cortar por lo sano, dejó las agujas, renunció a los tratamientos invasivos y decidió abrazar un envejecimiento mucho más digno y natural. Aseguró con firmeza que este cambio no era solo por su bien, sino principalmente por su hijo, quien lo miraba como si fuera un completo extraño en su propia casa. La historia de Simon Cowell nos sirve como una potente advertencia. Ni el dinero ni el éxito blindan a los hombres contra la tiranía de la imagen, y a veces, por perseguir la juventud, uno termina borrando quién es en realidad. Y hablando de perderse a uno mismo en el espejo, el siguiente caso es, si cabe, aún más dramático. Janice Dickinson. Ella no se conformaba con ser una modelo más. Se autoproclamó a los 4 vientos como la primera supermodelo de la historia mundial. Y no mentía, pues durante las décadas de los 70 y 80 fue una fuerza de la naturaleza, imponiendo una belleza salvaje y una personalidad sin filtros que redefinió la industria. Sin embargo, su batalla campal contra el implacable paso del tiempo la arrastró por un sendero oscuro lleno de bisturíes y números rojos en el banco. Su travesía por el mundo de la cirugía plástica arrancó demasiado pronto, apenas en sus 30 años, comenzando con operaciones de aumento de pecho. Aquello fue solo el aperitivo. Le siguieron innumerables liftings, liposucciones, dosis masivas de Botox, rellenos faciales e incluso implantes para marcar los pómulos. Cada vez que entraba al quirófano, su rostro se distanciaba un paso más de aquella frescura juvenil que la había catapultado al estrellato internacional. Con el transcurso de los años, su expresividad natural se tornó rígida como una máscara, con la piel excesivamente estirada y una tensión facial permanente. Sus pómulos angulosos y sus labios hinchados hasta lo grotesco se convirtieron en la comidilla habitual de la prensa sensacionalista y los programas de cotilleo. A pesar de las críticas, Janice nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, se paseaba con la cabeza alta e incluso hacía chistes sobre sus múltiples operaciones en televisión. Pero tras esa fachada de seguridad y bravuconería, la adicción al bisturí le estaba cobrando un precio altísimo, sumiéndola en una profunda crisis financiera. En el año 2013, la situación fue insostenible y Janice se declaró en bancarrota, ahogada por las facturas médicas astronómicas de sus retoques cosméticos. Estas deudas incluían la costosa corrección de una cirugía mamaria chapucera de hace 3 décadas, un drama que incluso se documentó en el programa Botched. Pese a la ruina y el escrutinio público, Dickinson jamás pidió perdón por sus elecciones estéticas ni por su estilo de vida. Para ella, modificarse era una forma de empoderamiento femenino, aunque paradojalmente se volvió una trampa emocional, donde el espejo era a la vez su verdugo y su mayor vicio. Janice Dickinson intentó lo imposible: detener las manecillas del reloj a golpe de talonario y cirugía. Lo único que consiguió fue transformar su legado, pasando de ser un icono de belleza natural a convertirse en uno de los rostros más polémicos y transformados de la moda global.